En esta clase hoy vamos a ver la tercera táctica Columbo y van a ver que las dos tácticas pasadas eran más con un enfoque defensivo, algo para evitar estar en situaciones difíciles y poder salir de ellas. Pero en esta tercera táctica vamos a pasar a una ofensiva, pero vamos a tener pautas y vamos a evitar algunas cosas que queremos hacer. Que es en esta clase que vamos a ver el mayor desarrollo de esta táctica hoy. La clase número 6 fue la clase pasada. En ella vimos dos rescates confiables, así se llama, titulada la clase. En esa vimos como dos situaciones en que las tácticas Columbos, que son preguntas, te podían ayudar en esas situaciones. En una de esas era la táctica del profesor, que en sí, en resumidas cuentas, el profesor tiene tanta autoridad y tanta manejo y tanto control de lo que está sucediendo en la conversación que es muy difícil ganarle. Entonces, les demostré por medio de una conversación con un estudiante cómo podríamos salir de eso. Porque a veces muchas de estas personas asumen algo y tiran la carga de la prueba cuando en realidad ellos tienen la carga de la prueba para evidenciar todo lo que ellos dicen. Luego en otras situaciones donde quizás la otra situación se trataba como cuando estás con una persona que sabe tanto del tema que literalmente usted no sabe cómo llegarle. Entonces había otras tácticas para estas personas para que usted pueda, digamos, maniobrar, y también es como una tarea. Al final dijimos que como usted no sabía mucho, pediste como una forma de tener un tiempo, repasar la materia, ver lo que se trata y poder en un futuro hablar nuevamente con esta persona. Y luego están personas que en realidad distorsionan bastante el argumento o se van demasiado por las ramas o están tirándole a un hombre de paja que no es en realidad tu argumento en sí, sino que se están peleando con otra cosa. Vimos otra situación que se llamaba narrar el debate. Si ustedes quieren saber más sobre eso, les sugiero que vayan a la clase pasada. Hoy vamos a ver la tercera táctica Columbo, que se trata de usar preguntas para hacer un punto. Entonces, hasta ahora hemos hablado de utilizar la táctica Columbo de una forma muy particular. Hemos utilizado preguntas amigables para recopilar dos tipos de información: la perspectiva de una persona y sus razones de ella. Señalé que una de las ventajas de este enfoque es que se trata en gran medida de una iniciativa pasiva. No ponemos nada en juego, por lo que no hay ninguna presión. No tenemos nada que defender, por lo que no hay riesgo. El tercer uso de Columbo nos lleva más a la ofensiva, aunque de forma inofensiva. Todavía utilizamos preguntas para mantener nuestros niveles de riesgo bajos y nuestros niveles de comodidad altos. Aquí, sin embargo, dado que nuestras consultas tienen un propósito diferente, formulamos un tipo diferente de pregunta, a veces de mal manera llamada pregunta capciosa. Aunque tiene un nombre negativo, en este sentido de esta clase la vamos a usar como preguntas guía, así la vamos a llamar, preguntas guía. Como dice el nombre, guían a la otra persona en la dirección que queremos que vaya. En el tercer paso de nuestro plan de juego, utilizarás preguntas para exponer o hacer un punto. Así que piensa en ti mismo como un arquero que dispara a un objetivo. Tus preguntas son tus flechas. El punto que deseas destacar es el objetivo al que deseas alcanzar. El objetivo es clave. Si vas a utilizar preguntas para hacer un punto, entonces debes tener claro qué puntos deseas exponer. Tu objetivo será diferente en diferentes situaciones. Es posible que desees utilizar preguntas para explicar o avanzar indirectamente tus ideas. Tus preguntas irán dirigidas a ese objetivo. A veces establecerás los términos de la conversación mediante preguntas que te coloquen en una posición más beneficiosa para tu próximo paso. Otras veces, tu objetivo será socavar lo que crees que es un mal argumento o un punto de vista erróneo.
También hay una manera inteligente de reclutar a tu oponente como un aliado para ayudarte a construir el caso en contra de su propio punto de vista, siempre usando preguntas. Así que en cada una de estas situaciones, cada vez que haces una pregunta y obtienes una respuesta favorable, tu pregunta logra dos cosas que una mera declaración no puede lograr. Así que lo primero es que la persona te dice que entiende el punto. Y en segundo lugar, te está diciendo que está de acuerdo con ese punto, al menos provisionalmente, y que está dando un paso adelante contigo en el proceso de pensamiento. En última instancia, queremos ganarnos a la gente para que acepte nuestro punto de vista, pero no queremos que en la conversación se sienta como si les estuviéramos imponiendo nuestras opiniones. Más bien, queremos persuadirlas. Cuando los pasos para llegar a una conclusión son inequívocos, sencillos y razonables, es mucho más fácil para alguien seguirnos en el viaje, porque puede ver la ruta con claridad. Incluso puede volver a recorrerlo por su cuenta si así lo desea. Con cada pregunta lo acercamos más a nuestro destino. Dice Greg, cuando tienes aprobación para cada vínculo sucesivo en el proceso de razonamiento, mueves la conversación en la dirección que tienes en mente. De esa manera, guías cuidadosamente a la otra persona hasta tu conclusión. Recuerda, tú estás en el asiento del conductor. Hay diferentes formas en que este tercer uso de Columbo funciona en la aplicación. Generalmente tus preguntas guía se utilizarán para informar, persuadir, refutar o establecer los términos de discusión. Permítame mostrarle algunos ejemplos específicos de cómo se desarrolla este enfoque en conversaciones reales. Primero, dígales algo que ya saben. A veces las preguntas más poderosas y persuasivas son las que alertan a las personas sobre lo que ya saben. Este fue el caso de Shannon, que está aquí, la muchacha ahí toda hecha por inteligencia artificial, y Greg, que está a la par, que es una estudiante universitaria estadounidense que vivía en Alemania, y a quien conoció Greg Koukl en un tren de Normandía a París. Shannon se había criado en un hogar cristiano, se había educado en una universidad cristiana y tenía lo que ella describió como una relación sólida con el Señor. Aún así, estaba perpleja ante la idea de que otros estuvieran perdidos al no confiar en Cristo. Ella dice, ¿qué pasa con alguien que cree en Dios? Ella preguntó, ¿qué pasa con la persona que sigue sinceramente su propia religión y trata de ser la mejor persona posible? Este tipo de preguntas de parte de no cristianos salen todo el tiempo, pero también se escuchan con sorprendente frecuencia de parte de personas que se consideran creyentes. Greg dice que sospechó de Shannon que ya sabía lo suficiente como para responder su propia pregunta, pero simplemente ella como que no había juntado todas las piezas. Así que obviamente lo que va a hacer Greg es ayudarle en eso. Dice Greg, ¿por qué alguien debería convertirse en cristiano en primer lugar? Tú y yo somos cristianos. ¿Qué beneficio nos da poner nuestra confianza en Jesús? Jesús nos salva. Respondió ella. ¿De qué? Él nos salva de nuestros pecados. Bien, dice Greg. Se podría decir que tenemos una enfermedad espiritual llamada pecado. Y Jesús hizo algo en la cruz que cura la enfermedad. Ella sintió. Dice Greg, ¿puedes simplemente creer en Dios curar esa enfermedad? Después de pensar un momento, ella dijo, no. ¿Puede curarlo hacer nuestro mejor esfuerzo por ser una buena persona o ser realmente religioso o incluso ser sincero? ¿Puede alguna de estas cosas perdonar nuestro pecado? Ella sacudió su cabeza. No, ninguna de esas cosas por sí solas podría quitarle la culpa. Así que dijo Greg, aún estaría muriendo a causa de nuestra enfermedad espiritual, ¿no es así? Ella estuvo de acuerdo. Luego simplemente Greg conectó los puntos por ella. Dice, si la religión, la sinceridad o hacer lo mejor que podemos no pueden salvarnos a ti y a mí, ¿cómo puede cualquiera de esas cosas salvar a alguien más? O Jesús nos rescata tomando sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado, o no somos rescatados y tenemos que pagar por nuestros propios crímenes. No es más complicado que eso.
quiero que notes 3 cosas importantes sobre esta conversación con Greg. Primero, Greg no le dio a Shannon ninguna información nueva. Simplemente le recordó cosas que ella ya sabía, pero que no estaban relacionadas con su preocupación. En segundo lugar, lo hizo casi exclusivamente con preguntas. Sin embargo, hay un tercer detalle, un problema que quizás no se te haya ocurrido. Recuerda que en la clase 1 dijimos que la primera responsabilidad de un embajador es el conocimiento, una mente informada con precisión. Saber que las personas necesitan confiar en Jesús para la salvación o enfrentar el juicio no es suficiente. Si eso es todo lo que les comunicamos, si no les damos a estas personas una idea precisa de por qué Jesús es importante, entonces Dios parece mezquino y arroja a la gente al infierno simplemente por lo que a los de afuera les parece un detalle incoherente de la teología cristiana. Y si es el problema, tienes que saber por qué Jesús es el único camino antes de que sea útil que Él es el único camino. Entonces, de nuevo, muchas veces ya estamos viviendo como una cultura que ya van a negar de buenas a primeras cualquier versículo bíblico o cualquier afirmación directa de la Biblia, porque esa es la perspectiva ahora. Ya la gente está asqueada de alguna forma de estas cosas que quizás lo hayan escuchado muchas veces, que se hicieron totalmente, que para ellas es algo insoportable de escuchar. Entonces, nosotros como embajadores de Cristo tenemos que ver formas de poder llegar a corazones de estas personas que tengan la misma, ¿cómo se llama? Efectividad. Que como hace unos años podría ser estas palabras directas de la Biblia, lo hacían. Eso no quiere decir que no estamos hablando nada que no sea bíblico, ¿verdad? Ahí tengo que hacer el disclaimer. Así que sin ese conocimiento, el tercer paso de Columbo no te ayudará en este problema. Así que Columbo también puede ayudarte a salir de una situación difícil, diferente. A veces es posible que necesitas utilizar preguntas para establecer la conversación de la manera que te resulte más favorable. Greg dice que tenía una amiga que era una mujer cristiana profundamente comprometida, cuya jefa era lesbiana. O sea, la jefa, no ella. La jefa era lesbiana. Ese en sí mismo no es el problema. Su amiga tuvo la madurez para saber que no se puede esperar que los no cristianos vivan como cristianos. Su dificultad era que su jefe, la jefa de esta amiga, que era lesbiana, quería saber qué pensaba sobre la homosexualidad. Y eso fue muy incómodo, ¿verdad? Dice Greg, si te encuentras en una situación en la que sospechas que tus convicciones serán etiquetadas como intolerantes, prejuiciosas, cerradas o criticonas, utiliza Columbo para cambiar la situación. Y como aquí le ponemos el título, a voltear o darle la vuelta a la tortilla. Así que cuando alguien te pida tu opinión personal sobre un tema controvertido, comienza tus comentarios con una pregunta que prepare el escenario a tu favor para tu respuesta. Así es como Greg le sugirió a su amiga que respondiera a la desconcertante petición de su empleador. O empleadora sería, bien. Así que eso es lo que le sugirió que respondiera. Y digamos que estamos en el papel de la amiga. ¿Sabes? En realidad, esta es una pregunta muy personal que estás haciendo. No me importa responder, pero antes de hacerlo, quiero saber si es seguro ofrecer mis puntos de vista. Entonces, déjame hacerte una pregunta primero. ¿Te consideras una persona tolerante o intolerante en temas como este? ¿Es seguro dar mi opinión o me van a juzgar por mi punto de vista? ¿Respetas los diversos puntos de vista o condenas a los demás por tener convicciones diferentes a las tuyas? Entonces ya ven lo que Greg está haciendo aquí, ¿verdad? Está aprovechando los valores de la otra persona a su favor. Independientemente de cuán inconsistente sea a menudo la multitud políticamente correcta, seguirán afirmando firmemente sus valores tolerantes cuando se les pregunte. Si primero preparas el escenario para tu conversación de esta manera,
Cuando des tu punto de vista, será difícil que alguien te llame intolerante o prejuicioso sin parecer también culpable de eso. Esta línea de cuestionamiento se basa en una idea importante. No existe un terreno neutral que se trata cuando se trata de la cuestión de la tolerancia. De nuevo, no existe un terreno neutral cuando se trata de la cuestión de la tolerancia. Todo el mundo tiene un punto de vista que cree que es correcto y todo el mundo emite un juicio en algún momento u otro. El cristiano es encasillado como el que juzga, pero todos los demás también juzgan, incluso las personas que se consideran tolerantes y de mente abierta. A esto Greg lo llama el truco de la tolerancia pasivo-agresiva. La clave para desarmar este truco es saber que todo el mundo piensa que sus creencias son ciertas. Permítame repetir esto, ya que es muy fácil pasarlo por alto. Cada persona en cada discusión está convencida de que sus propias opiniones son correctas. Puede que no sepa que son correctas, pero ciertamente cree que lo son. Por eso, cree lo que cree. Si la gente no pensara que sus creencias son ciertas, no la creerían. Creerían algo más y pensarían que son verdad. Te enseño cómo utilizar Columbo para aplicar esta idea. Cuando alguien te tache de intolerante, simplemente pregúntale: ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? ¿O a qué se refiere? Esta, por supuesto, es nuestra primera pregunta Columbo. Luego de su respuesta, aclara su definición y prepara el terreno a tu favor para las siguientes dos preguntas que te voy a decir. Así es como se ve. Eres intolerante. ¿Puedes decir qué quieres decir con eso? ¿Por qué creerías que soy una persona intolerante? Porque está claro que crees que tienes razón. Y todos los que no están de acuerdo contigo están equivocados. Eso es intolerante. Bueno, tienes razón. Creo que mis puntos de vista son correctos. Por supuesto, siempre es posible que me equivoque y podríamos hablar de eso si quieres. Pero ¿qué hay de ti? Parece que no estás de acuerdo conmigo. ¿Crees que tus puntos de vista son correctos? Así que en este punto, esta persona, al ver lo que Greg le está diciendo, podría intentar eludir las implicaciones de esta pregunta, diciendo algo como: creo que mis puntos de vista son correctos para mí. Estás tratando de imponer tus puntos de vista a los demás. Yo no. Así que Greg llama a esto los dos pasos postmodernos, porque es intelectualmente deshonesto. La única razón por la que la otra persona te habla es para corregirte. Esta piensa que deberías adoptar su punto de vista más tolerante en lugar del punto de vista arrogante e intolerante que tienes. Quiere hacerte cambiar de opinión porque cree que su punto de vista es correcto y el tuyo equivocado. Lo mismo que hace que caiga sobre ti su acusación de intolerancia. Así que continuamos la conversación. Sí, por supuesto que creo que tengo razón. Pero no soy tan intolerante como tú. Esa es la parte que me confunde. ¿Por qué cuando creo que tengo razón soy intolerante, pero cuando tú crees que tienes razón, estás en lo correcto? ¿Qué no entiendo aquí? Así que su movimiento de esta mujer es un simple insulto. O sea, como vimos antes, que es un ataque ad hominem. Eso lo vimos en clase pasada. Cuando alguien te etiqueta como intolerante, no es diferente a llamarte feo. El primero es un ataque a tu persona. El segundo es un ataque a tu apariencia. Ninguno de los dos es útil para evaluar los méritos de la idea que ambos están discutiendo. Cada uno de ustedes piensa que tiene razón. Sin embargo, solo una persona está siendo culpada públicamente por ello, o sea, tú. Ese es el truco de la tolerancia. Greg dice: la forma más rápida de afrontar un ataque personal es simplemente señalarlo con una pregunta. Cuando alguien te ataca a ti, en lugar de a tu argumento, pregúntale lo siguiente: estoy un poco confundido por tu respuesta. ¿Por qué cambiaste de tema? Incluso si tienes razón sobre mi persona, ¿podrías explicarme qué tiene que ver con este tema?
Así que es posible que hayas notado algo único en cómo Greg lidió con el truco de la tolerancia. Sus preguntas iban más allá de posicionarse de manera más favorable en su conversación. Esta vez utilizó preguntas Columbo para desafiar las ideas de la otra persona. Una vez que hayas obtenido una comprensión clara de lo que piensa una persona y por qué lo piensa usando Columbo 1 y 2, puedes usar las preguntas Columbo para exponer sutilmente una debilidad o un defecto que pueda haber en su opinión o para desarrollar suavemente dificultades o problemas que detectes. Este es el enfoque que Greg utilizó con la bruja de Wisconsin, si se recuerdan en la clase 1, cuando le preguntó si estaba bien en matar al niño que había sido concebido por incesto. Greg se topó con un maravilloso ejemplo de esto mientras leía lo que se llama, bueno, en inglés se llama Iconos de la Evolución, que es una excelente crítica al darwinismo escrito por Jonathan Wells. El siguiente diálogo es un ejemplo del uso gentil que hace un estudiante del tercer paso de la táctica Columbo. Y va así. Aquí dice el maestro. Bien, comencemos la lección de hoy con un repaso rápido. Ayer hablé de homología. Y entre paréntesis, esto significa cómo diferentes organismos muestran una notable similitud en la estructura de algunas de sus partes del cuerpo. Las características homólogas como las extremidades de los vertebrados que se muestran en su libro de texto nos proporcionan algunas de las mejores pruebas de que los seres vivos han evolucionado a partir de sus ancestros comunes. Estudiante levanta la mano aquí. Sé que repasaste esto ayer, pero todavía estoy confundido. ¿Cómo sabemos si las características son homólogas? Bueno, si observas las extremidades de los vertebrados, puedes ver que, aunque están adaptadas para realizar diferentes funciones, sus patrones óseos son estructuralmente similares. El estudiante contesta. Pero ayer nos dijiste que aunque el ojo de un pulpo es estructuralmente similar al ojo humano, los dos no son homólogos. Eso es correcto. El pulpo y los ojos humanos no son homólogos, porque su ancestro común no tenía ese ojo. Estudiante. Entonces, independientemente de la similitud, las características no son homólogas a menos que se hereden de un ancestro común. Maestro. Sí, ahora te estás dando cuenta. Estudiante pareciendo desconcertado. Bueno, en realidad todavía estoy confundido. Dices que los rasgos homólogos proporcionan algunas de nuestras mejores pruebas de ascendencia común, pero antes que podamos decir si los rasgos son homólogos, tenemos que saber si provienen de un ancestro común. Así es. Estudiante rascándose la cabeza. Debo no estar entendiendo algo. Parece como si estuvieras diciendo que sabemos que las características se heredan de un ancestro común porque se heredan de un ancestro común. ¿No es ese un razonamiento circular? Así que aquí otro ejemplo de cómo usar Columbo para exponer una debilidad o un defecto. Volvamos a la conversación con nuestro profesor de la clase 6, que fue la pasada que tuvimos. Allí aprendimos a evitar dejarnos engañar por lo que se llama la táctica de profesor, que es lo que estamos repasando, haciendo que el profesor cargue con la carga de la prueba de sus afirmaciones en lugar de dejar que nos devuelva esa carga a nosotros. Sugerí presionar al profesor por razones que justificaran su punto de vista, en este caso, que la Biblia es solo un montón de mitos y fábulas. Supongamos que respondiera de la siguiente manera. Sé que la Biblia es un mito porque contiene milagros. Esto es una línea de pensamiento común entre los materialistas. ¿Qué es el materialismo para las personas que no saben qué es? También esto se le llama naturalismo o fisicalismo, que es la perspectiva de que no existe nada más que cosas materiales o cosas físicas en movimiento regidas por la ley natural. Aunque hay excepciones, es la
cosmovisión estándar de los ateos, humanistas, secularistas, darwinistas y comunistas. Esta valiosa información establece la siguiente serie de preguntas. Y sigamos. ¿Y por qué eso significa que la Biblia es un mito o una fábula? Porque los milagros no suceden. Observen que el profesor ahora está haciendo una afirmación controvertida. Esto significa que él tiene la carga de la prueba, lo que provoca la siguiente pregunta, Columbo. ¿Cómo sabes que los milagros no suceden? Porque la ciencia ha demostrado que los milagros no ocurren. Ahora bien, la ciencia no ha demostrado nada parecido, ni podrá demostrarlo, dado que la ciencia solo mide causas y efectos naturales y no es capaz de descartar causas sobrenaturales, ni siquiera en principio. El profesor ha cometido lo que se conoce como un error de categoría, que es una falacia. Este error ocurre al hacer una pregunta o hacer una afirmación que depende de una cualidad o actividad que no pertenece propiamente a esa categoría de cosas. Si tuviera que preguntar cuánto pesan tus pensamientos o cómo suena el color amarillo, sería culpable de este error. La ciencia no puede excluir nada en el reino no material utilizando sus métodos empíricos, como tampoco una persona puede descartar la existencia de un hombre invisible porque no lo ha visto. Entonces, en otras palabras, lo que está haciendo es que dado a que la ciencia solo investiga aquello que se puede comprobar y que es natural, todas las cosas fuera del ámbito natural no lo puede tocar porque hasta ahí llega la ciencia. No sé si ustedes han visto, pero para las personas que están saltando, hay un podcast que salió nuevo que se llama Por Amor a Higgs, creo que es. Sí, Por el Amor a Higgs. Javier Santoalaya. Y también está Enric Hell, que también es un teísta. Y Javier es un agnóstico. Y ellos hablan de las cuestiones de esta. ¿Cuál es el... bueno, quiero que los vean. Para los que no saben cuál es. Entonces, Por el Amor de Higgs, Javier Santoalaya y Enric Hell. Ellos dos están haciendo un podcast nuevo. Y están hablando de cosas así buenas sobre la ciencia contraria a la fe. Y bueno, ahorita solo llevo como hasta este episodio. Pero aquí se habla muy bien. Ponen solo un límite de la ciencia. Entonces, la ciencia no solo llega hasta cierto punto. Pero decir que no existe Dios porque solo podemos saber lo que la ciencia dice es una falacia. Y estás asumiendo que la ciencia es la norma de la cual todo mundo recibe conocimiento. Y solo por medio de ella uno puede conocer cosas. Y no es así. Hay otros ámbitos como la filosofía, la lógica, la cuestión moral, la cuestión estética, cosas así que también nos proporciona conocimiento, pero que en sí la ciencia no puede probar. Entonces, de nuevo, la ciencia tiene un límite y no puede investigar las cosas sobrenaturales. Entonces, continuamos de nuevo a la presentación. Armado con esta información, ahora puedo hacer la pregunta decisiva, que es la siguiente. Profesor, ¿podría explicarnos exactamente cómo los métodos de la ciencia han refutado la posibilidad de eventos sobrenaturales? El profesor no tiene a dónde acudir en este momento porque no existe tal prueba científica. Refutar lo antinatural está fuera del ámbito de la ciencia. La ciencia nunca ha presentado ninguna evidencia empírica que demuestre que los eventos sobrenaturales no pueden ocurrir. En cambio, de acuerdo con los dictados de la filosofía naturalista, la ciencia y el profesor han asumido a priori, y vamos a ver qué significa a priori, han asumido a priori, o sea, que los milagros son imposibles.
Por lo tanto, cualquier supuesta referencia histórica a signos sobrenaturales debe ser un mito o una fábula. Tu simple pregunta y el largo silencio que le sigue hace todo el trabajo necesario para dejar claro su punto o tu punto. El profesor está asumiendo algo sobre lo que debería dar evidencia. ¿Qué es el término a priori? Este se refiere a aquello que se conoce antes de un proceso de descubrimiento o antes de, en particular, el descubrimiento mediante la experiencia sensorial. A menudo se utiliza para describir compromisos filosóficos que se ponen sobre la mesa como elementos definitorios de una discusión antes de que se consideren otras pruebas relevantes. Estos compromisos determinan cómo se verán las pruebas o si se consideran en absoluto. A priori se contrasta con a posteriori, lo que se conoce después de observar la evidencia de la experiencia sensorial. Las conclusiones de la ciencia solo pueden basarse propiamente en evidencias a posteriori, no en suposiciones a priori. Entonces, cuando decimos algo a priori, es que literalmente está cometiendo una falacia que puede ser un argumento circular. O sea, que para afirmar algo, ya está asumiendo en esa afirmación lo que quiere concluir. O sea, puede ser un ejemplo que, bueno, este es el ejemplo, que los milagros no existen. ¿Por qué? Porque los milagros no pueden suceder. ¿Por qué? Porque los milagros no existen. ¿Por qué? Porque los milagros no pueden suceder. O sea, ya está asumiendo que no hay explicación para los milagros porque ya está asumiendo o está diciendo a priori que ya no existen. Entonces es un argumento circular. O una petición de principio también se le llama. Dice Greg, una de las ventajas de la táctica de Columbo es no tener que afirmar algo que quieres que otra persona crea. No estás asumiendo la carga de la prueba. En lugar de eso, logras tu objetivo de una manera completamente diferente y más poderosa. Utiliza preguntas para aclarar tu punto. Aquí puse su punto, pero es en tuteo. Greg abordó la controvertida cuestión de por qué Jesús es el único camino cuando surgió la pregunta durante la promoción de un libro en una librería local que se llama Barnes & Noble. Está en inglés, ¿verdad? Esa noche conoció a un hombre que no entendía por qué él, o sea, un judío, necesitaba a Jesús. Creía en Dios y hacía todo lo posible por vivir una vida moral. Le parecía que esas eran las cosas importantes, o sea, cómo vivía, no lo que quería. Así es como Greg utilizó las preguntas Columbo para llevarlo a una comprensión adecuada de la cruz. Déjame hacerte una pregunta, comenzó Greg. ¿Crees que las personas que cometen delitos morales deberían ser castigadas? Bueno, como soy fiscal, Y se rió entre dientes. supongo que sí. Greg dice que tuvo un poco de suerte aquí, ya que no tenía idea de cuál era su profesión. Aún así, la mayoría de la gente tiene la intuición básica de que la gente debería pagar por el mal que hacen y no salir impunes. Entonces, con su primera pregunta se basó con su sentido común moral. Bien, yo también, dijo estando de acuerdo con él. Ahora, una segunda pregunta. ¿Alguna vez tú has cometido algún delito moral? Y esta pregunta era más personal, pero como su conversación fue amistosa, no sé si sintió molesto. Pero obviamente si están con otra persona que podría ser que se sintiera molesto, no lo hagan, ¿verdad? Después de una pausa por un momento sintió. Sí, supongo que sí. Yo también, dijo Greg con franqueza, estando de acuerdo con él nuevamente. Pero eso nos pone a ambos en una situación difícil, ¿no es así? Ambos creemos que las personas que hacen cosas malas deberían ser castigadas y ambos creemos que hemos hecho cosas malas. Greg esperó un momento hasta que el punto penetrara más. ¿Sabes cómo llamo a eso? A eso le llamo malas noticias. Así que como en menos de 60 segundos Greg había logrado algo notable con sus dos preguntas.
pudo conseguir que el abogado pusiera sobre la mesa piezas importantes de la línea de pensamiento de Greg. No tuvo que convencer a este hombre de que era un pecador. Él se lo estaba diciendo. No tuvo que convencerlo de que merecía ser castigado. Él se lo estaba diciendo. Por supuesto, no estaba pensando en el pecado y el juicio cuando entró en Barnes & Noble, esa librería. Sus preguntas, sin embargo, sacaron a la superficie estas intuiciones de sentido común para que Greg pudiera usarlas para exponer su punto. Ahora que estaban de acuerdo con el problema, era de dar la solución. Aquí es donde la parte del conocimiento de la ecuación del embajador es tan vital. Aquí es donde entra Jesús, continuó Greg. Ambos sabemos que somos culpables. Ese es el problema. Entonces Dios ofrece una solución. Un indulto o también en lenguaje, creo que me confundí en la traducción y debería ser indulto. Un indulto gratuito. Pero el indulto, aquí sí lo puse bien, pero el indulto está en sus términos, no en los nuestros. Jesús es el medio de perdón de Dios. Este es el porqué. Él personalmente pagó la multa en nuestro lugar. Él asumió la culpa de nuestros crímenes. Nadie más hizo eso, solo Jesús. Ahora tenemos que tomar una decisión. O aceptamos el indulto y salimos libres, o lo rechazamos y pagamos nosotros mismos por nuestros crímenes, tal como son. O Jesús paga o pagamos nosotros. Esa es la ecuación simple. La elección depende de nosotros. Observa que Greg utilizó terminología forense o lenguaje legal o cuestiones así como del derecho, ¿verdad? Para dejar claro su punto. Por ejemplo, indulto. Indulto es perdón, como vieron aquí. No revisé bien la traducción y a veces normalmente siempre se pone perdón, pero en lenguaje legal o de derecho la palabra es indulto. Castigo también se utilizó, pena y delitos. Hay dos razones para esto. En primer lugar, como era abogado, los términos legales le resultaban familiares. Estaban usando un lenguaje. Greg estaba utilizando un lenguaje que él podía entender e identificarse. Siempre es una buena política contextualizar sus puntos tus puntos de esta manera, utilizando elementos del propio entorno o experiencia de la persona cuando sea posible. En segundo lugar, el lenguaje forense es el mismo que usa Pablo en el Nuevo Testamento para describir la expiación, ya que caracteriza con precisión elementos de la obra de Cristo en la cruz. O sea, en otras palabras, también Pablo utilizó el lenguaje cuando estuvo con los corintios. Habló cosas muy helenizadas, tenía una cultura muy helenizada y por lo tanto hacía referencias a cada rato de cuestiones de su cultura. Y obviamente si estamos con una persona que podemos sugerirle cosas que él sabe, obviamente la conversación va a mejorar. Así que en esta conversación, Greg manejó una pregunta incómoda combinando dos cosas: su conocimiento de lo que Jesús logró en la cruz y la táctica Columbo. Sus preguntas le ayudaron a guiar al abogado paso a paso hacia una respuesta a su pregunta. Pero algo más estaba sucediendo. Una maniobra sutil que utilizó con el abogado, y prácticamente todas las personas en las conversaciones citadas en esta clase se la dieron también y entonces le dieron una ventaja en la discusión. O sea, ¿qué fue? La persona con quien hablaba le estaba ayudando a presentar su caso. Mencioné hace un momento que Columbo puede usarse de manera inteligente para reclutar a tu oponente como un aliado que te ayude a construir tu caso en contra del punto de vista de esta persona. Es un movimiento fundamental para utilizar a Columbo para hacer un punto. Piénsalo. La pregunta del abogado fue sobre el papel singular que desempeña Jesús en la salvación. Responder su pregunta con precisión requirió hablar sobre el pecado, la culpa y el juicio, que son temas que no son agradables. Hay dos maneras en que se podría haber abordado esa tarea.
La primera sería que podría haber comenzado simplemente exponiendo los hechos. Todos somos pecadores, incluido él, y todos necesitamos perdón para salvar del juicio y bla, 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 bla. Todos los detalles que deben estar en su lugar para hacer inteligible el sacrificio singular de Jesús. La responsabilidad es, por supuesto, que cada paso suscita objeciones que podrían estancarnos. Podrían también empantanándonos, o sea, es que no puedo decir la palabra. Bueno, que nos estanca en disputas sobre los detalles que nos impedirían llegar a la explicación. Cada pieza que intentaría poner sobre la mesa, el escéptico podría inmediatamente intentar quitarla de la mesa. Así que, en otras palabras, si no tenemos una táctica adecuada y simplemente le escupimos todos los hechos, simplemente la persona los quitaría de una vez. O sea, si le ponemos todo, le escupimos todo en la mesa, él simplemente los podría negar. Para eso son las tácticas. ¿Cuál es la otra forma? Usar Columbo, que es lo que hizo Greg. Hizo preguntas para que el abogado le pusiera los hechos importantes sobre la mesa. Este enfoque fue poderoso porque no tuvo que persuadirlo de algún concepto extraño o idea controvertida. Simplemente conectó las piezas que el abogado le había ayudado a poner sobre la mesa con unas preguntas. Una vez que afirmara esos puntos importantes, el abogado le resultaría muy difícil discutirlos más adelante. Por supuesto, para convertir a tu oponente en un aliado, debes saber cómo responder al desafío al que te enfrentas. Luego, debes pensar cuáles piezas necesitas para hacer tu punto. Y finalmente, debes formular preguntas que inviten a tu oponente a colocar esas piezas sobre la mesa por ti. De hecho, Jesús hizo esto exactamente en Lucas 7, 41, 47. No lo vamos a ver, pero ahí está en pantalla. Describió una situación teórica y pidió una evaluación a Simón, el anfitrión de la cena. Luego usó la respuesta del fariseo para exponer su poderoso punto sobre el perdón. Entonces, el colorín colorado era que a quien se le perdona mucho, mucho ama. Esa es la conclusión de esa conversación, ese relato. Y vemos que quieres dejar claro que la existencia de Dios es la única explicación adecuada para la existencia de una moralidad objetiva en el mundo. Normalmente, si ustedes buscan ahí argumento moral, eso es lo que normalmente vemos. He aquí una serie de preguntas que Greg diseñó para solicitar la cooperación del escéptico. Podrías preguntar, ¿crees que existe un mal real en el mundo? ¿El mal que describiste es un mal objetivo o simplemente cosas que suceden que no se ajustan a su imaginación? ¿Crees que es necesario algún tipo de estándar para distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto? Ese estándar entonces no puede estar dentro de nosotros, como dice el relativismo, sino que debe estar fuera de nosotros, como dice el objetivismo. ¿Eso es correcto? ¿De dónde crees que proviene esa norma moral objetiva y externa? Ten en cuenta que con este enfoque estás sentando las bases para tu punto al intentar primero establecer algunos puntos en común entre tú y tu amigo. Aberturas como, ¿estás de acuerdo conmigo en que o ¿estarías de acuerdo conmigo en que Muestra tu disposición a ponerte del lado de ellos cuando estés de acuerdo. Mientras utilizas el punto de acuerdo para llegar a tu conclusión. Es una de las formas más poderosas de utilizar Columbo para expresar un punto. Como he señalado, el último paso de Columbo, o sea, usar preguntas para exponer una debilidad o un defecto, es más exigente. Porque requiere cierta comprensión de lo que salió mal con el punto de vista de una persona. Tienes que ser capaz de ver alguna debilidad en su argumento antes de poder exponerlo. Pero ¿cómo encuentras ese defecto? En realidad no existe una fórmula especial para realizar este descubrimiento. Solo hay que estar alerta.
En el proceso de conversación puedes notar alguna debilidad, responsabilidad o contradicción que puede exponerse y explotarse. La clave es prestar mucha atención a la respuesta a la pregunta cuando tú dices ¿cómo llegaste a esa conclusión? Luego pregúntate si la conclusión de la persona tiene sentido a la luz de la evidencia que brinda. Recuerda, una discusión es como una casa cuyo techo está sostenido por paredes. En este paso de Columbo, quiere saber si las paredes, o sea, las razones o la evidencia, son lo suficientemente fuertes como para sostener el techo, o sea, el punto de vista de la persona. Así que, mira, observa, reflexiona. Quizá los comentarios de tu amigo te hayan avisado algún problema con su punto de vista. Hay un paso en falso. Hay un non sequitur. Ya vamos a ver qué significa eso. Quizás una falacia o un fallo de algún tipo. Puedes cuestionar alguna suposición subyacente, o sea, por debajo de la alfombra, que pueda ser errónea. Cualquiera que sea el defecto que descubras, asegúrate de abordar el problema con una pregunta, no con una afirmación. Entonces, como dije antes, ¿qué es esto de non sequitur? Esto significa literalmente que no se sigue. Eso es cuando tenemos como una serie de afirmaciones o premisas y que la conclusión de todo eso no se sigue de estas premisas. Como dice aquí en el libro, textualmente dice que describe un paso en el pensamiento que no tiene relevancia con el paso que le precede. Una conclusión que no se desprende de ninguna declaración o evidencia anterior. Por ejemplo, afirmar que los evangelios no son fiables porque fueron escritos por cristianos, por ejemplo, es un non sequitur. De ello no se sigue que simplemente porque los escritores de los evangelios fueran discípulos de Cristo, distorsionaron sus descripciones de él. Podría argumentarse más bien justamente lo contrario. Aquellos que estaban más cerca de Jesús estaban en la mejor posición para dar un registro preciso de los detalles de su vida, un punto que no es non sequitur, sino una conclusión razonable a partir de la evidencia. Como mencioné anteriormente, el tercer uso de Columbo requiere información de las dos primeras preguntas de Columbo no requiere. Necesitas saber la dirección específica que deseas que tome la conversación, el propósito preciso que deseas lograr con tus preguntas guía. ¿Quieres utilizar tus preguntas para aclarar un punto, o transmitir una nueva información, o exponer una debilidad? Tienes que saber a qué objetivo apuntar antes de poder continuar. Sin embargo, se necesita tiempo para desarrollar esta habilidad. Así que no te sorprendas ni te desanimes si te encuentras estancado al principio. No siempre es fácil eliminar el error en el pensamiento de alguien o maniobrar en una conversación utilizando preguntas en lugar de afirmaciones. Se necesita práctica, pero con el tiempo mejorarás. En la segunda parte de esta serie, si ustedes vieron mi primera clase, vimos que íbamos a partir la serie en dos. Primero, cuál es el plan de juego y luego cómo sacamos esos defectos del pensamiento de la persona. Se va a llamar encontrando los defectos. Y ahí voy a darte unas tácticas que te facilitarán cómo erradicar y exponer los malos pensamientos. Entonces va a ser más sencillo con esas tácticas. Así que si descubres que no tienes los recursos para avanzar más en una discusión, o si sientes que la persona está perdiendo interés, no te sientas obligado a forzar la conversación. Deja que el encuentro muera de muerte natural y sigue adelante. De todos modos, considéralo una experiencia de aprendizaje fructífera e interactiva. Recuerda, como embajador de Cristo, no es necesario que aciertes en cada conversación. Ni siquiera tienes que llegar a la base para batear. Simplemente tienes que presentarte a batear. Tus dos primeras preguntas con Columbo, o sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿O a qué te refieres? Y cómo llegaste a esa conclusión, te ayudarán a participar en el juego. El resto vendrá con el tiempo y con la experiencia que obtendrás al tener conversaciones personales de la vida real y cara a cara. Greg dice, podemos pasar horas ayudando a alguien a resolver cuidadosamente un problema sin mencionar siquiera a Dios o a Jesús o la Biblia. Esto no significa que no estemos haciendo avanzar el reino.
siempre es un paso en la dirección correcta ayudar a otros a pensar más detenidamente. Al menos les brinda herramientas para evaluar las preguntas más importantes que eventualmente surgirán. Si ustedes ven un ejemplo muy claro, es que Jesús no siempre mencionó el Antiguo Testamento cuando se enfrentaban a fariseos ni nada de eso. Yo recuerdo que hubo un blog de Fundamento Firme, un blog bien viejísimo, no sé si ustedes sepan quién es, de Miguel, que él sacaba un artículo que cómo Jesús usó lo que se llama el argumento, bueno, en español se dice reducción al absurdo. Los que no han tenido una clase de lógica, reducción al absurdo es que de una afirmación o una proposición, lo que usted hace es que de esta proposición, usted la niega, o sea, forma esta proposición negativa. Entonces, sacando los pasos de lógica, si usted ve una contradicción entre esos pasos de lógica, usted ve que esta proposición es falsa. Es de esta manera que usted puede ver si una afirmación cae por sí sola, suponiendo su contrario. Entonces de eso se trata reducción al absurdo. Y Jesús utilizó esto cuando le dijeron que él hacía milagros por el poder del Belcebú. Y él decía, ¿cómo es posible que yo haga milagros para atacar el mismo reino por el que vengo? Porque si lo hiciera, el mismo reino caería bueno, obviamente estoy parafraseando, pero algo así dice. Entonces, eso es una forma de reducir al absurdo y cómo Jesús no tuvo que citar la Biblia, ¿verdad? Mencioné al principio de la clase que el tercer uso de Columbo nos lleva a la ofensiva. El peligro, por supuesto, es que nos volvamos ofensivos cuando pasamos a la ofensiva. Estas son dos cosas diferentes. Si queremos poder señalar los puntos débiles de una perspectiva, o sea, pasar a la ofensiva, pero no queremos parecer insistentes, condescendientes o engreídos, o sea, ser ofensivos. Entonces, ¿cómo evitamos este obstáculo? Jesús ofreció este consejo, y es el siguiente. Así que Jesús nos recomienda esto: sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Creo que una de las cosas que tenía en mente era que debemos ser inteligentes en nuestras maniobras y al mismo tiempo permanecer inocentes en nuestros modales. El teniente Columbo, como yo, fue extremadamente educado y tuvo cuidado de no ofender nunca a sus sospechosos y al mismo tiempo los desarmó con preguntas bien formuladas. Así es como la idea de Jesús podría aplicarse a nuestro plan a nuestro plan de juego táctico. A veces la mejor manera de estar en desacuerdo con alguien no es enfrentar el problema de frente, sino suavizar el desafío utilizando un enfoque indirecto. Puedes amortiguar tu tercer uso de Columbo de varias maneras. Por un lado, piensa en suavizar un poco tu desacuerdo utilizando una pregunta para sugerir una alternativa. Por ejemplo, utiliza la frase ¿alguna vez has considerado para presentar tu preocupación? Luego ofrece una perspectiva diferente que cuestione suavemente las creencias de la persona o confronte lo que crees que es una debilidad en su perspectiva. Aquí hay unos ejemplos que puedan utilizar. Estos son ejemplos, esos para que vean cómo es la estructura, pero no necesariamente tienen que utilizarlos. Por ejemplo, ¿has considerado alguna vez que si la Biblia fuera escrita simplemente por hombres, sería difícil dar cuenta del cumplimiento de las profecías? ¿Cómo puedes explicar eso? ¿Has considerado alguna vez la dificultad que implica agregar algo como la enseñanza sobre la divinidad de Jesús a cada copia manuscrita del Nuevo Testamento que circulaba en el mundo romano en el siglo IV? ¿Cómo es esto físicamente posible? ¿Alguna vez has considerado que la existencia del mal es en realidad una evidencia a favor de la existencia de Dios, no en contra de ella? ¿Has considerado alguna vez que si el aborto está bien,
va a ser difícil condenar infanticidio, ya que la ubicación del bebé, o sea, dentro del útero, que sería aborto, o fuera del útero, que sería infanticidio, es la única diferencia entre ambos. ¿Cómo puede la mera ubicación ser relevante para el valor del bebé? ¿Alguna vez has considerado que si Jesús se equivocó al decir que era el único camino de salvación, es difícil llamarlo un buen hombre, un profeta, un sabio maestro religioso? ¿Qué opinas sobre ese problema? Otra forma de suavizar tu desafío es expresar tu preocupación como una solicitud de aclaración. Comienza preguntando, ¿puedes aclararme esto? ¿O puedes ayudarme a entender esto? Luego ofrece tu objeción de una manera que desafía suavemente la creencia o confronte la debilidad que crees ver en el punto de vista. Considera el enfoque amable de las siguientes preguntas. Bueno, antes quiero hacer como una aclaratoria. Yo como traductor, que estoy traduciendo este libro, mi deber como traductor es usar el tuteo, no el ustedeo, ¿verdad? Porque así evito problemas y confusiones entre la segunda persona y la tercera persona. Porque eso pasa mucho al usar el ustedeo. Pero tengo muy claro que el ustedeo en otros países es como la manera más respetuosa de utilizar, ¿verdad? Hacia una persona. Obviamente ustedes pueden cambiarlo y usar las frases o los modismos de su país como bien parezca, ¿verdad? Nada más dejo esa aclaración, ¿verdad? Así que el primer ejemplo sería, ¿puedes aclararme eso? Si la divinidad de Jesús fue una invención de la iglesia a principios del siglo IV o IV, ¿cómo se explican todas las referencias a un Cristo divino en la literatura cristiana escrita antes de esa época? ¿Puedes ayudarme a entender esto? Si no hay evidencia de que la vida surgió de la no vida, de que la vida surgió espontáneamente de la materia inanimada para iniciar la secuencia de la evolución, y hay mucha evidencia en contra, ¿cómo podemos decir que la evolución darwiniana es un hecho? Obviamente aquí hago la aclaratoria. En cuestión de evolución, estoy muy abierto a tema. Creo que la evolución, la microevolución es muy posible, pero la macroevolución puede ser una cuestión de ciencia que podría tomarse como falsa. Entonces, hago aclaración, ¿verdad? Pero estas son las preguntas del autor del libro, que es Greg. El otro es, ¿puedes ayudarme con algo que me confunde? ¿Cómo es que tener un ardor en el pecho, o sea, los mormones, por el libro de Mormón, da evidencia adecuada de que este libro es de Dios, cuando la gente tiene razones similares, o sea, una fuerte convicción interna de Dios en respuesta a la oración, para rechazarlo? O sea, en otras palabras, ¿cómo puede ser posible que usted crea que el libro de Mormón es verdadero cuando otra persona de la misma manera cree que es falso? O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Verdad? El otro sería, ¿puedes aclararme esto? Si la homosexualidad es verdaderamente natural, entonces, ¿por qué la naturaleza les dio a los hombres homosexuales cuerpos diseñados para tener relaciones sexuales reproductivas con mujeres y luego les dio deseo de tener relaciones sexuales con hombres? ¿Por qué la naturaleza daría deseos para un tipo de sexo y cuerpo para otro? Una de las razones por la que este enfoque es tan atractivo es que muestra respeto por la persona con la que no estás de acuerdo. Primero, haz un esfuerzo con tus dos primeras preguntas Columbo por comprender el punto de vista de la otra persona. Luego pregunta, ¿te importaría si te hago un par de preguntas sobre lo que me has contado? Otra pregunta sería, ¿o considerarías una alternativa o estarías dispuesto a mirar desde otro ángulo si hubiera buenas razones para ello? Al solicitar permiso para no estar de acuerdo, hace que el encuentro sea más amigable. Tú también permaneces en el asiento de conductor y para los que saben lo que han visto en las otras clases, para estar amando de una conversación. Hay una forma más de suavizar tu enfoque que, estrictamente hablando, puede que no involucre Columbo, porque no siempre se utiliza una pregunta. Aún así, puede tener un valioso propósito táctico. Es posible que te encuentres en una situación en la que no se te ocurre una pregunta o te parecería incómodo o artificial utilizar una pregunta en lugar de simplemente expresar tu punto de vista.
En estas circunstancias necesitas una manera de presentar tu punto. Aquí hay algunas recomendaciones que quizás quieras considerar. Por ejemplo, permítame sugerirte una alternativa y dígame si crees que es una mejor. Si no, puedes decirme por qué crees que tu opción es mejor. La otra sería, yo no lo caracterizaría de esa manera. Esto es lo que creo que puede ser una forma mejor o más precisa de verlo. Dime qué piensas. Ay, se me olvidó ponerle una tilde en dime qué piensas. La otra sería, no creo que eso vaya a funcionar y me gustaría sugerir por qué, para que puedas considerarlo. ¿Está bien para ti? Y el otro dice, no estoy seguro de estar de acuerdo con la forma en que lo expresas. Piensa en esto. Y taca. Así que tienes otra forma de adquirir un poco más de protección para ti en tus conversaciones. Cuando presentas tu punto con, tengo entendido que, taca, o esto es como lo veo, taca. Y luego explicas tu posición e invitas a una respuesta, indica que tus afirmaciones pueden ser provisionales. Sí, tienes convicciones, pero están abiertas a discusión y potencialmente a revisión. Calificar tus comentarios de esta manera no solo es un acto implícito de humildad, sino que también te da un margen de seguridad. Puede resultar que te hayas equivocado en algo y puedes que equivocarte en algo y tu amigo sacará eso a luz en el proceso de conversación. Si descubres que tus ideas están comprometidas de alguna manera, esto podría resultar embarazoso si para empezar las expresaste de manera toda dogmática. Además, calificar tus comentarios te da un poco de libertad psicológica para ajustar tus puntos de vista. Irónicamente, cuando uno es un tanto provisional, tus argumentos suelen parecer más persuasivos. Ahora sí, ya para terminar, ¿qué es lo que aprendimos en esta clase? En esta clase aprendimos cómo utilizar Columbo para llevarnos en una dirección completamente nueva. Descubrimos que además de ser útiles para recopilar información o revertir la carga de la prueba, las preguntas pueden ser formas efectivas de guiar a alguien en la dirección que queremos que vaya. Estas preguntas guía, como le llamamos, a menudo funcionan mejor que las afirmaciones para explicar nuestro punto de vista, para preparar la discusión de una manera que nos facilite expresar nuestro punto de vista, para exponer indirectamente un defecto en el pensamiento de otra persona o para suavizar nuestro desafío al punto de vista de una persona. A diferencia de los dos primeros usos de Columbo, este requiere conocimiento de algún tipo. Cuando sabemos lo que queremos lograr, o sea, informar, persuadir, establecer los términos o refutar, podemos utilizar preguntas guía para lograr nuestro propósito. Usar Columbo también puede ser una forma inteligente de reclutar a tu oponente como aliado para ayudarte a construir tu caso. Si el pensamiento de alguien es defectuoso, la clave para encontrar el error es escuchar atentamente las razones y luego preguntarse si las conclusiones se derivan de la evidencia. Señala los errores utilizando preguntas en lugar de afirmaciones. Podrías suavizar tu desafío expresando tu preocupación como una solicitud de aclaración o sugiriendo una alternativa con las palabras ¿has considerado que taca? O ¿puedes aclararme esto? Y luego dices eso. Este enfoque crea una atmósfera agradable para tu conversación y además te brinda un margen de seguridad al compartir tus puntos de vista. La habilidad en Columbo es algo que desarrollarás con el tiempo, así que si te estancas al principio, no te desanimas. En lugar de intentar forzar una conversación que tú no tienes los recursos para continuar, simplemente sigue adelante sabiendo que has hecho lo mejor que puedes por el momento mientras confías en que Dios hará el trabajo necesario para comenzar a cambiar a la otra persona por dentro. Entonces, en otras palabras, que muera la conversación y tú sigue adelante, que en un futuro
Dios va a trabajar contigo, vas a ganar experiencia y quizás en un futuro esa persona con la que no tuviste una buena conversación, Dios tiene un plan y como dije en clases pasadas al principio, que no siempre uno viene a cosechar, sino que a veces uno viene a dar riego a la semilla que alguien plantó y quizás en un futuro tú fuiste el que la regó, pero alguien la cosechó más. Entonces todos actuamos en el reino de Dios de alguna manera.